a mi canal una vez más, como cada miércoles nos vemos por aquí en NurStudent. Y bueno, el tema de hoy va a ser auscultación pulmonar. Hemos estado hablando mucho de esta parte del sistema respiratorio y de hecho el video pasado pues hablamos mucho de valorar esta parte de los ruidos respiratorios, pero pues vamos a ver un poquito de esto, de qué trata, qué significa esto, qué hay que valorar, qué es lo normal y qué es lo anormal sobre esto. Así es que vamos a ver el video. Sí, ya sé que el estetoscopio no se debe de traer aquí antes de que empiecen los comentarios. Y bueno, ¿por qué no se debe traer ahí? Porque se cree que esto es un medio de transmisión de infecciones intrahospitalarias, ya que pues el hecho de traerlo aquí y andar por nosotros por todos los lados, pues se le adhieren ciertos microorganismos, ¿no? Entonces, por otra parte, también hay que tener la limpieza del estetoscopio cada que revisemos a uno de nuestros pacientes. Esto lo podemos hacer con alcohol y una torunda y limpiamos. Pues esto, obviamente esto no se puede meter a procesos de esterilización ni nada del estilo, no lo hagan. Ya después, bueno, si puedo les puedo poner aquí ciertos cuidados que deben de tener en su estetoscopio. Y bueno, ya, vamos a lo que sigue. Y bueno, nos dice que la auscultación es un método diagnóstico o de análisis de ruidos internos del cuerpo. Y estos mayormente se presentan o analizamos más bien ruidos pulmonares o del sistema respiratorio y ruidos cardíacos o del sistema circulatorio. Y hoy vamos a analizar los ruidos pulmonares. Y bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro estetoscopio y nos dice que esta es nuestra campana. Tenemos dos membranas de doble frecuencia. Esta es, normalmente pues siempre nos dicen, ¿no?, que esta es la que ocupamos para adultos y esta para pediátricos. Más que nada varía en frecuencias, pero ambos son muy útiles en ambos sentidos. Luego nos dice que tenemos nuestro vástago, que es la unión del tubo con nuestra campana. Y bueno, aquí, si se dan cuenta, lo puedo girar y ahí adaptamos cuál vamos a ocupar, cuál membrana vamos a ocupar y pues ya, escuchamos y palpamos, ¿no?, cuál es el que está en uso. De hecho, a veces aquí se ve que trae un huequito y esto nos indica pues qué lado es el que está activado, por así decirlo. Posteriormente tenemos nuestro tubo, es esto. Y tenemos nuestro arco metálico. Pues aquí no se ve muy bien porque pues está dentro del tubo. Sin embargo, hay estetoscopios que sí viene visible esto, o incluso traen otro aquí. Esto también sirve como para darle ajuste a nuestra cara, o a nuestro contorno de nuestra cara, para que no quede flojo ni quede tan apretado. Y tenemos la parte de los binaurales, que son estos tubitos, y las olivas. Estas son intercambiables, estas también son recomendables pues limpiarlas con alcohol, y pues estas sí las podemos someter un poquito más a una limpieza más fuerte. Esto no tanto porque a veces tiende a decolorarse por el uso de estos químicos o de estos esterilizantes, entonces pues no es tan recomendable. Pero ya, vamos a ver más. Y bueno, vamos a preparar el ambiente para nuestro paciente. Nos dice que es recomendable utilizar una habitación sin ruido. Sin embargo, pues cuando estamos en el hospital, pues no podemos tener este silencio, ni modo de decirle a toda la gente, ay, ¿sabe qué? Cállese porque pues voy a auscultar, ¿no? Pues no se puede, pero pues prácticamente poco a poco tú te vas agarrando esta habilidad de tener mejor oído, de poner atención en lo que realmente estás escuchando y pues comprender la diferencia de sonidos. Pero poco a poco, tampoco te estreses, esto lleva tiempo, esto lleva a escuchar a muchos pacientes y diferenciar los sonidos presentes.
Por otro lado, nos dice que también tenemos que tener una buena iluminación y una temperatura confortable. ¿Por qué? Porque lo ideal es que nuestro paciente esté desvestido del tórax. Vamos a revisar esta parte. Entonces, lo que a veces la ropa genera es que genere fricción y hace que se escuchen ruidos que tal vez pensemos que son ruidos pulmonares, pero en realidad solo es la fricción de la ropa. Entonces, para evitar este tipo de ruidos extraños, pues lo ideal es que retiremos ropa. Pero sin embargo, si no se puede, es la privacidad del paciente, estamos en una zona hospitalaria donde no hay privacidad, pues lo podemos hacer con ropa, pero tener cuidado de no generar esta fricción, ¿ok? Para evaluar a nuestro paciente, podemos tener diferentes posiciones. Una principal es de cúbito supino, otra es la anatómica. Esta es un poquito ideal, ya que pues el hecho de que abre sus brazos y demás cuestiones, pues nosotros ahí ya no tenemos como cruce del tubo y pues ya tampoco nos genera ruidos extraños. Por otra parte, también tenemos una posición sentado, que es la que normalmente a veces cuando vamos a un consultorio, pues es donde la que nos realizan, donde estamos nosotros sentados y así nos revisan. Y una última es la de cúbito lateral izquierdo. Es lo ideal porque pues a veces el derecho, bueno, eso a veces depende igual, bueno, en realidad vamos a evaluar las dos partes, ¿no? Entonces se puede del lado derecho e izquierdo. Sin embargo, nos dice que el ideal es el izquierdo, pero pues a veces depende mucho del lugar donde nosotros estemos. Por ejemplo, pues la cama a veces nos dice que no derecho porque pues si nosotros atravesamos, pues generamos otra vez fricción del tubo o de la campana con otros lugares. Los sonidos anormales son detectables mayormente en diferentes posiciones, entonces a veces es recomendable evaluar a nuestro paciente en diferentes posiciones. Para la auscultación torácica hay que tener en cuenta las patologías subyacentes. Si estamos evaluando pues la parte pulmonar, hay que pues saber qué vamos a encontrar en diferentes patologías, porque no es lo mismo auscultar un paciente sano a un paciente con problemas respiratorios o en todo caso con patologías pulmonares y demás cuestiones. Antes de proceder a auscultar, también hay que saber cómo colocarnos el estetoscopio. Si se dan cuenta, así de forma lateral, nosotros tenemos esto que sobresale, entonces tenemos que colocar eso hacia afuera, así como está, ¿ok? Entonces, si nosotros colocamos, pues sigue la anatomía de nuestros oídos y se sella, ¿ok? Entonces, por eso les decía, hay que ajustar. Si quieren ajustarlo, apretarlo más, tienen que apretar varias veces así, hacia adentro. O si lo quieren aflojar, pues tienen que hacer lo contrario, ¿ok? Entonces ya nos colocamos y vamos con nuestro paciente. La cuestión está así de auscultar a nuestro paciente. Hay que seguir estos pasos ya que estamos evaluando ambos campos pulmonares. Entonces, como se los dije al inicio del video, a veces hay cambios de acuerdo a un pulmón y en otro, porque pues no siempre van a estar dañados ambos pulmones.
vamos a la segunda parte del video, donde te voy a hablar y explicar acerca de los ruidos y por qué estos se generan, en dónde y qué patología está subyacente a dicho ruido. Y bueno, voy a tratar de adjuntarte el sonido del ruido que te esté hablando, para que así quede mejormente comprendido, ¿ok? Vamos a ver la última parte del video. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado, te hayas entendido, te haya quedado claro el tema y hagas tus apuntes respecto a esta información. Yo creo que es una información muy importante y algo básico que todo enfermero, médico y en general del sector salud debe de conocer. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, yo estaré leyendo sus peticiones que quieran o que necesiten y trabajamos en ella durante la semana. Les dejo muchísimos besos, que tengan una excelente semana. Nos vemos, cuídense. Bye.